Buenas tardes compañeros. Mi nombre es Grace Gordón del grupo C y a continuación seguiremos con las preguntas de repaso. 9. Describir de qué manera el experimento mostrado en la figura 8.18 es un argumento contra el modelo de maduración para la formación del complejo de Golgi. El experimento de la figura 8.18 nos comprueba el mecanismo de transporte a través de vesículas. En este experimento mezclamos dos fracciones. Una fracción donadora con un virus y la otra fracción aceptadora no infectada. Cuando las dos fracciones se mezclaron, se observó el dominio luminal de la proteína BSBG. Esto solo puede ocurrir si las membranas donadoras que contiene BSBG son transportadas a membranas aceptadoras, lo que indica que materiales se desplazan a través de pila de Golgi desde la cara cis a la red trans de Golgi mediante vesículas formadas por gemación de un compartimiento de la membrana que se fusionan con un compartimento vecino por fuera de la pila. Describir la diferencia del papel de las vesículas recubiertas por clatrina y las recubiertas por proteínas no de clatrina que se forman en la red trans de Golgi. Vesículas recubiertas. Transportan materiales capaces de enlazarse a receptores específicos de la membrana. Existen dos tipos de vesículas recubiertas. Un tipo formado por gemación de la red trans y otro a partir de la membrana plasmática. Vesículas recubiertas por proteínas. No muestran selectividad respecto de la carga que transportan y participan en un proceso de flujo de masas. 11. ¿Qué determina la especificidad de interacción entre una vesícula de transporte y el compartimiento de membrana con la cual se fusiona? La naturaleza lipofílica de la cubierta de las vesículas de transporte hacen posible su integración con la membrana plasmática. Adicionalmente, para que ocurra la fusión entre una vesícula de transporte y la membrana celular, específicamente se requiere de la presencia de una proteína transmembrana para facilitar el proceso de transporte vesicular. El transporte vesicular a través de las membranas celulares es necesario para el ingreso de sustancias hidrofílicas o de gran tamaño. 12. Describir los pasos que aseguran que una enzima lisosómica se dirija a un lisosoma y no a una vesícula secretoria. Primero, las enzimas lisosómicas son reconocidas por una enzima de la cisterna trans que transfiere una N-acetilglucosamina fosforilada. Los residuos de manosa de las enzimas lisosómicas se fosforilan en las cisternas de Golgi. Luego se incorporan selectivamente a una vesícula recubierta por clatrina. Se cree que los receptores manosa 6-fosfato tienen un doble papel, donde interactúan con las enzimas lisosómicas y también específicamente con la superficie citoplasmática de las vesículas. Los receptores manosa 6-fosfato se separan en las enzimas antes de la formación del lisosoma y regresan al complejo de Golgi. Los receptores manosa 6-fosfato también están presentes en las membranas plasmáticas, donde pueden capturar enzimas lisosómicas secretadas en el espacio extracelular y retomarlas a una vía que las dirige hacia el lisosoma. 13. ¿En qué difiere el proceso de glucosilación en el complejo de Golgi del que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso? El destino de las proteínas a las que se les han añadido una cadena de glúcidos es ser secretadas o formar parte de la superficie celular. Los carbohidratos de las glicoproteínas tienen funciones relacionadas con el plegamiento de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. 14. Describa tres funciones distintas de los lisosomas de vacuolas vegetales. Sirven como almacén transitorio para muchos solutos de la célula y de macromoléculas. Las vacuolas también pueden almacenar algunos compuestos tóxicos. El papel de los lisosomas en dos funciones principales son fagocitosis y autofagia. Los lisosomas desempeñan un papel clave en el recambio del organelo, o sea, la destrucción y sustitución del organelo.
Describa los pasos que ocurren entre el enlace de una partícula LDL a membrana plasmática de una célula y la entrada de moléculas de colesterol al citoplasma. En vez de ser transportados a un endosoma, las vesículas revestidas se transportan a través de toda la longitud de la célula epitelial, donde se fusionan con la membrana plasmática basal. El colesterol se transporta con un complejo gigante denominado lipoproteína de baja densidad, o sea, el LDL. Los receptores de LDL son transportados a la membrana plasmática, donde se concentran en la fosilla revestida, incluso en ausencia del ligando. Una vez que las partículas de LDL se unen a una fosilla revestida, las fosillas se impaginan para formar una vesícula revestida. El recubrimiento se desensambla y los receptores LDL son reciclados de vuelta en la membrana plasmática. Las partículas LDL se liberan en los lisosomas, donde se descomponen el componente proteico y se libera el colesterol para emplear en las células en el ensamblado de la membrana.